a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeando el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Antes que ¿quién? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primero, hermanos, tenemos que pensar a quién va dirigida esta parábola. ¿A quiénes? A personas que tienen una mala perspectiva, primeramente, de la justicia de Dios. Porque la conclusión, mírame aquí, la conclusión de el modo de vivir y el modo de pensar de este fariseo, ¿cuál fue? Él no fue justificado. Entonces, esta parábola va dirigida a personas que tienen una mala perspectiva de la justicia de Dios, cuyas marcas se distinguen en el versículo 9. Véale, por favor. Y estas son las 2 marcas. Confiaban de sí mismos como justos. Y la segunda marca, menospreciaban a otros. Ahora, no diré qué significa esto hasta que la parábola nos lo enseñe. Es muy explícita la parábola y es muy sencilla. Cabe mencionar que que lo que escucharemos a continuación no es el fin, y no es con el fin de que tú y yo sepamos cómo orar, porque la parábola no nos enseña a cómo orar. Solamente es un ejemplo de la oración de un fariseo y de un publicano. Así que saber cómo orar está implícito, pero no es el principal motivo de esta parábola. Saber en qué posición orar, porque aquí vemos 2 posiciones. Uno que no quería levantar su rostro y otro que estaba parado. Entonces, el punto no es cómo tienes que orar, si de pie o con la cabeza inclinada, aunque está implícito. Tampoco, hermanos, el fin ni es saber qué decir en la oración, porque aquí el contexto no es los judíos o los apóstoles diciéndole a Jesús: enséñanos a orar. No, esto no dice el texto, solamente es una ilustración, aunque también el decir algo en la oración está implícito. Más bien, la enseñanza central es el que Jesús, por medio de esta parábola, nos enseña marcas que señalan si somos justificados o no. Lo que sí es claro, hermano, escucha esto, es que dentro de la parábola hay una ilustración de una oración agradable y una oración que no es agradable. Y por medio de esta ilustración comprenderemos si tengo cualidades justas o injustas. ¿Quiénes son los 2 sujetos de esta parábola? El fariseo y el publicano. Versículo 10, vaya ahí. Solamente hay 2. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué es un fariseo? El fariseo, hermano, y quiero leérselo para que quede claro, dice: es un miembro de una secta judía que practicaba una estricta piedad de acuerdo a la ley de Moisés. Y el fariseo estaba en una secta de judaísmo temprano. Los fariseos no existían en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de los medos persas. Los fariseos comenzaron a surgir un poco antes del tiempo de Cristo. Llegaron a estar activos desde el año 150 AC, es decir, antes de Cristo, y perduraron como una secta separada hasta ser integrados al movimiento rabínico alrededor del año 135 después de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los fariseos? Es una secta de los judíos. Su marca principal
era cumplir la ley de Moisés. El término fariseo, escucha esto, proviene de la palabra aramea pers, que significa separar, dividir o distinguir. Un hombre llamado Grispon afirma que la secta emergió de los Hasidim, un grupo de separatistas devotos estrictos conocidos como los rectos o los piadosos. Los fariseos, escucha esto, se mantuvieron apartados social y teológicamente de los simpatistas aristárquicos del helenismo y de los plebeyos incultos. Algunos estuvieron tan comprometidos con la separación del helenismo, es decir, de los griegos, que estaban dispuestos a levantarse en armas por defender sus creencias. Aquí concluimos la definición de los fariseos. Ahora bien, versículo 20 del capítulo 5 de Mateo. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los quienes, escriba así, fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo, hermano? Hemos dicho que los fariseos tenían una forma de vivir muy legalista. Querían cumplir los ritos de Moisés y querían ser muy distinguidos. Y aquí me gusta una de las palabras que utiliza. Eran unas personas rectas y piadosas externamente. Entonces, ¿cómo es que Cristo dice que mi justicia tiene que ser mayor que la de estos hombres que vivían la ley de Moisés? Porque, hermano, hay algo en la vida de estos hombres que no está de acuerdo a la justicia de Dios. Terminamos de hablar del fariseo y quiero explicarte quién es el publicano. Publicano no es aquel que publica en Facebook, para empezar. Publicano quiere decir impuestos. Es un hombre dedicado a recolectar los impuestos del público, específicamente de los judíos. La impopularidad del publicano se debía a que era un siervo del odiado imperio de Roma. Por eso nadie los quería. Y en ocasiones abusaban del cobro de los impuestos en las aduanas o en el comercio. Es decir, había aduanas en las ciudades que estaban cerca del mar. Por ejemplo, una de las ciudades marítimas era Galilea o Capernaum. Y en esas ciudades llegaban barcos pesqueros donde tenían que pagar impuestos. ¿A quiénes? A los publicanos. Entonces, los publicanos en ocasiones abusaban de esta autoridad y les cobraban de más. Eran también marcados como ladrones o rateros. En términos simples y sencillos, aunque eran judíos, eran antipatriotas. ¿Por qué? Porque les cobraban a los de su propia gente, a los de su propio pueblo. Era un hombre que se enriquecía con el botín de sus hermanos. Eran odiados por esa razón. No solamente porque servían a Roma, que era el pueblo opresor o el gobierno opresor de aquella época, sino que también le robaban a sus hermanos y les cargaban la mano. Y por eso, hermanos, son comparados con pecadores. Por eso es que siempre se utiliza el término publicanos y pecadores, porque el nivel de pecaminosidad de un publicano está igual al nivel que un pecador común. Y por eso son llamados pecadores. En la Biblia encontramos siempre publicanos y pecadores. En escritos de historiadores judíos son nombrados como ladrones y no como publicanos. Eso es interesante. Ahora, la palabra dice que fueron dos hombres al templo a orar. Pero escucha bien esto. Quiero que preste atención a la expresión que utiliza Lucas, diciendo, fueron dos hombres al templo, porque uno no llegó al templo. Pero para empezar, el corazón de los dos era ir al templo. La pregunta es, ¿cómo sabremos si tenemos una actitud equivocada de la justificación? Bien, quiero dividir este tema o este cuerpo del sermón en dos puntos. En la actitud externa y en la actitud interna. ¿Qué es la actitud externa? Ve al versículo 11. Dice el texto, el fariseo, ¿qué estaba haciendo? Puesto en pie, oraba consigo de esta manera. ¿Qué significa puesto en pie? Hermano, no hay nada intrínsecamente malo en orar de pie. El problema es el contraste. Ve el versículo 13. ¿Quién me lo puede leer, por favor?
¿Alguien que lo lea? Versículo 13. Sí. Bien, gracias, hermana. Entonces, primeramente encontramos una evidencia externa de la oración del fariseo. ¿Y cuál era la evidencia externa? ¿Cómo estaba parado? El problema no es orar de pie otra vez, porque la parábola no nos enseña cómo orar. El problema es el contraste de la parábola. ¿Y cuál es el contraste? Encontramos a un publicano pecador, ¿cómo? ¿De pie? Dice la Biblia que ni siquiera quería mirar al cielo. Escucha esto, hermano. No hay nada de malo en estar de pie. El problema es la actitud en la cual oras. Esta actitud, para estar de pie, denota lo siguiente: insujeción, arrogancia, soberbia y ausencia de temor. Es decir, quiero decir que si yo oro de pie, ¿soy un arrogante? No, otra vez, porque no hay nada de malo en que ores de pie. Lo malo está en el contraste. Y el contraste nos indica que este hombre estaba de pie porque era un arrogante, soberbio y no tenía temor. Somos parecidos cuando tenemos tanta confianza, y escucha esto es para nosotros. Somos parecidos a este fariseo cuando tenemos tanta confianza que nos olvidamos de quién es Dios y quién soy yo. Mientras el publicano, hermano, estaba quizás con la cabeza inclinada, de rodillas, probablemente no quería mirar al cielo, este hombre fariseo estaba puesto de pie, pero principalmente porque no sabía a quién estaba orando. El ejemplo más vívido es una oración. Cuando estamos tan acostumbrados a orar de manera superflua, tratamos todo aquello que es santo con tanta liviandad. Y ese es el problema del fariseo. Hermanos, el problema no es estar de pie. El problema es, ¿sabes quién es Dios cuando estás de pie? El problema no es orar con la cabeza inclinada. El problema es, ¿reconoces a quién estás orando? Amén. Mira, hermano, y ese es solamente un ejemplo. ¿Cómo oras? Pero mírame aquí. ¿Cómo tratas tu Biblia? Una cosa es cómo tratas la oración, y esto va sacado del mismo real. ¿Cómo tratas tu Biblia? Ese es un ejemplo evidente de cómo tratamos la palabra de Dios y a Dios, y de quién es la palabra. ¿Cómo tratas tu Biblia? ¿Acaso eres tan bueno que la Biblia es inferior a lo que tú piensas? ¿Cómo tratas a la iglesia? ¿Cómo tratas a tu hermano? Porque el corazón del fariseo es un hombre insubordinado, sin temor, arrogante. Y cuando hay eso en el corazón de una persona, todo lo que conlleva a la santidad y a la vida piadosa lo va a ver con una manera tan superflua, tan efímera, tan liviana, que no le va a interesar ni siquiera mirar con los ojos al cielo y decir, yo estoy en una posición mejor que la de Dios. Y esta es la evidencia externa. Dime cómo tratas tu Biblia, dime cómo tratas la oración, y te diré si tienes el corazón de un fariseo. ¿Sí está conmigo? Ahora, inciso B, versículo 11 nuevamente. El fariseo puesto en pie, ¿a quién oraba? ¿A quién? ¿A quién oraba, hermanos? Consigo mismo. Ni siquiera estaba orando a Dios. Tenía una actitud tan externa, superflua, liviana, que ni siquiera oraba a Dios. Dice, oraba consigo mismo. En nuestros términos jarochos le diríamos, está haciendo alarde de lo que él es a través de una expresión verbal. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahora, Jesús llama esta acción de menospreciar a otros. ¿Y por qué Jesús dice que menospreciaba a otros? ¿Por qué lo hacía? Porque este fariseo menospreciaba a este publicano. ¿Sabes por qué? Porque tiene un alto concepto de sí y por eso menosprecia a los otros.
Mírame aquí, hermano. Toda persona que tenga un alto concepto de sí siempre va a decir que es mejor que los demás. Pero nadie es mejor que los demás. Todos somos iguales, todos somos pecadores. A veces, hermanos, escúchame esto, juzgamos a nuestros hermanos como si fuéramos nosotros mejores que nuestros hermanos. ¿Sí está conmigo? Estos dos son de la misma nacionalidad. Estos dos tienen el mismo género. Estos dos, lo único que lo diferencia es el concepto que tienen de sí mismos. Tienen iguales un corazón, tienen 20 dedos, tienen 2 ojos, una nariz, Dios los hizo igual. Dice la Biblia, al rico y al pobre, Dios los hizo. No hay nada de diferencia entre estas dos personas. Lo único diferente es el alto concepto de sí del fariseo. Y hermanos, en ocasiones tenemos este concepto también nosotros. Puede que en verdad, escucha esto, el fariseo no sea como los demás. Puede que sea verdad, porque aquí subraya algunos mandamientos. Dice, yo no soy ladrón. ¿Y qué es un ladrón? Es una persona que toma lo que no es suyo. Luego dice, yo no soy injusto. ¿Y qué es un injusto? Es todo aquel que es señalado por la ley de Moisés como pecador. Pero también dice, yo no soy adúltero. ¿Qué es un adúltero? Es aquel que tiene relaciones ilícitas fuera del matrimonio o en el matrimonio con otra persona. Y también dice, ni tampoco soy como este publicano. ¿Y cómo era este publicano? Un traidor a la patria. Hermanos, puede que este fariseo realmente no tenga ninguna de estas características. Y puede que no sea ladrón ni adúltero, puede que no sea injusto, puede que no sea como el publicano. Pero ¿y luego qué? Lo que lo descalifica por completo no es que no sea un adúltero o no es que sea un ladrón. Esto no lo descalifica el día de hoy a este fariseo. ¿Qué es lo que lo descalifica? Es la arrogancia. Lo que lo descalifica es menospreciar a otros. Es la soberbia, la ausencia de humildad en su vida. Puede que no seas adúltero, pero si eres un arrogante, eres igual que este fariseo. Amén. ¿Sí está aquí, hermano? Si aún crees que en ti hay algo bueno, tú no has entendido el evangelio. Este fariseo ni siquiera es creyente. ¿Y por qué lo es, hermano? Porque no regresa a su casa justificado. Porque no ha entendido lo pecador y vil que es delante de los ojos de Dios. Puede que no cometiste adulterio, puede que no cometiste, puede que no seas ladrón, que no seas injusto, puede que no seas un publicano, un antipatriota, pero quizás eres un arrogante. Y eso te descalifica como un hombre justo. 1 Corintios 4, 6 al 7, por favor. Y estamos en la evidencia externa. 1 Corintios 4, 6 al 7. Dice el versículo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar qué cosa, más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os avergonzáis, os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? Y esto me interesa que escuches. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si eres algo, ¿sabes por qué eres? Porque lo recibiste. Dice el texto, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y luego pregunta, ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Desde el punto soteriológico, hermanos, la elección, la fe, la gracia, la regeneración, la salvación, la sangre de Cristo limpiándome. ¿Quién nos lo dio? Cristo. ¿Por qué te glorías de algo que recibiste como si no lo hubieras recibido? Como si hubiera salido de tu propia cuenta. Algunos dicen, hermanos, es que yo soy mejor que el incrédulo porque yo creí. Espera. ¿Quién te dio la fe para creer? Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada, todo lo que tienes lo recibiste. Por eso, hermano, tú y yo no deberíamos de gloriarnos o envanecernos que somos mejores que los otros, porque de antemano no éramos mejor que nadie. Lo único que tuvimos de diferente es que Dios nos dio esta gracia, y eso no es de vosotros. Amén. Desde la perspectiva eclesial,
en cuanto a nuestros dones y en cuanto a nosotros, hermanos, el don que tienes y los talentos que tienes y lo que eres el día de hoy y lo influyente que seas y el ministerio que tienes, ¿quién te lo dio? Entonces, ¿por qué nos gloriamos de algo que recibimos como si no lo hubiéramos recibido? ¿Sí está conmigo? A veces nos jactamos, hermanos, y decimos, no, es que yo soy el mero pilar en la iglesia. Vaya, sin mí la iglesia no continúa. Espera, ¿quién te dio ese ministerio? ¿Quién te dio la oportunidad de ser lo que el día de hoy por gracia eres? Amén. Desde la perspectiva de nuestra familia o el trabajo, ¿quién te dio el trabajo que tienes? ¿Tu inteligencia? Espera, ¿quién te dio la inteligencia? ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dime algo que tengas que no hayas recibido. Todo lo que tienes lo has recibido, hermano. Por esa razón, el pensamiento y el corazón de este fariseo es tan diabólico, tan del Averno, tan del Seol, hermanos, que nos lleva a pensar que este hombre es un injusto. Porque su forma de pensar, su forma de ver la justicia de Dios es tan arrogante. A veces nos actamos como si nuestro conocimiento o elocuencia fuera por nosotros y en nosotros, pero lo recibimos de Dios. Desde el punto material, ¿quién te dio la sabiduría para ese trabajo? ¿Quién te proveyó? ¿Por qué tienes la casa que tienes? ¿Qué acaso Dios no te dio la vida para que pudieras tener esa casa? ¿No te dio el trabajo para que pudieras tener esa casa? ¿No te dio ese carro porque Él así lo quiso? Todo lo que tienes es de Dios. Así que el fariseo no es mejor que el publicano. A pesar que el fariseo no era adúltero, ladrón, no era injusto, no era un publicano, un antipatriota, a pesar de todo esto, lo que sí tenía este hombre era arrogancia. No entendía que todo lo que era por Dios. Ahora, me encanta un canto, hermanos. Sí rima esto, ¿verdad? Sí, me encanta un canto, esto lo escribí. Este canto dice así: llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, escuchar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar el mundo quizás con un nuevo mensaje que transforme los corazones, quizás ser el centro de la atracción, quizás tener todo en la vida, ser amado, querido, apreciado en verdad, todo es bueno, en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes y lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? Y el coro dice: ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplaude la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por misericordia, por su inmenso amor. En el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. El ser humano, hermano, ha olvidado quién es. Y su ego puede estar tan alto como la tierra está tan distante de una estrella. Eso también salió de mi parte, hermanos. No es cierto, hermanos. Un hombre llamado Thomas Kempin dijo esto: no te enorgullezcas de tus buenas obras, porque los juicios de Dios son diferentes al de los hombres. Y sí, ¿sabes por qué? Porque este fariseo se estaba enorgulleciendo de sus buenas obras. Pero ¿quién regresó a su casa justificado? Él no. Entonces los juicios de Dios son diferentes al de los hombres. Y lo que agrada a ellos, a menudo desagrada a Dios. Si hay algo bueno en ti, esto dijo Tomás, si hay algo bueno en ti, ve más bien lo bueno de los demás, de modo que puedas seguir siendo humilde. No hace ningún daño el que te estimes menor y menos que nadie. Pero es muy dañino pensar que tú eres mejor que incluso otros. Los humildes viven en continua paz, mientras que en los corazones de los soberbios está la envidia y la ira frecuente. Amén. Hermanos, a veces somos tan prontos en condenar a alguien porque no hace lo que yo hago. Este fariseo decía: yo no soy como este. Somos muy prontos en condenar lo que ellos no son como nosotros. ¿Por qué mejor no oras por tu hermano para que la obra de Cristo continúe en su vida?
Es que hermano, este hermano no sale a ganar almas como yo. Espera, ¿por qué no oras por tu hermano? No eres mejor que tu hermano por el hecho de salir a evangelizar. No eres mejor que tu hermano por el hecho de asistir a todos los cultos. No eres mejor que tu hermano por el hecho de que das más que otros. No eres mejor. Si das más que otros, si vas a evangelizar, si asistes a todos los cultos, es por la gracia de Dios. Porque el Señor te lo ha dado, te lo ha concedido. No es porque en ti haya algo bueno. Es porque el Señor es bueno y te lo ha otorgado a ti. Ahora, ve el versículo 12, por favor. ¿Alguien que lo puede leer? Muy bien. Dice el texto. Gracias, hermana. Ayuno 2 veces a la semana y los diezmos de todo lo que gano. Primeramente le está diciendo lo que no hace. Y ahora va a decir lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Ayuna 2 veces a la semana y da diezmos de todo lo que gana. A veces, hermanos, creemos que ciertas cosas nos dan la justicia divina, como este fariseo. ¿No es así como piensa el mundo? Este fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Ahora, ¿qué es el ayuno? Usted sabe, hermano, que el ayuno es un tiempo de restringir la comida con el fin, hermanos, de tener un devocional o entregar ese tiempo al Señor. Este fariseo no solamente ayunaba, no solamente sacrificaba su carne, sino que también diezmaba. Pero no solamente diezmaba como hoy diezma la gente, diezmaba de todo lo que tenía, de todo. Como la Biblia dice, cuando Jesús está sentenciándolos y condenándolos y les dice, ustedes diezman el comino, el eneldo, el frijol, el arroz, el aceite, y todos diezman. Este fariseo era igual. Ya vimos, hermanos, que el diezmo era para los israelitas. Por cierto, ellos son israelitas y todavía están bajo la teocracia. Cristo no ha muerto. Pero, escucha esto. Ni ayunar 2 veces, ni dar todos tus diezmos, te da la justicia. ¿Te das cuenta? Ni ayunar 2 veces, ni ayunar toda la semana, ni siquiera diezmar todo lo que tienes, te da la justicia. Porque ¿quién regresó a su casa justificado? ¿El que diezmaba y ayunaba o el pecador? Bienvenidos, hermanos, a la parábola del rico, del fariseo y el publicano. Ahora, este es el sentido. El problema no es darle al Señor lo que en esta teocracia correspondía. Tenían que hacerlo. Tenían que cumplir la ley. El problema no es hacer un ayuno. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es establecer nuestra justicia por medio de lo que yo hago. ¿Sí está conmigo? El problema no radica en el diezmo de él. Tampoco radica en el ayuno. Todo esto es bueno en ese tiempo de la ley. Todo esto era bueno. El problema radicaba en la perspectiva de la justicia que él tiene para con Dios. Hay algunos aquí que no dirán, hermano, yo doy mi diezmo de ayuno, pero sí dirán, gracias, Señor, porque vengo a todos los cultos. Hermano, eso no te hace justo. Como tampoco dar el diezmo te hace justo. Como tampoco ayunar te hace justo. Hermano, yo vengo bien vestido a los cultos. No como ese hermano. ¿Te das cuenta? Eso no te hace justo. Hermano, yo me perfumo, me lustro los zapatos. Eso tampoco te hace mejor que los demás. Ahora, si están en medio de tus posibilidades, ayuna, asiste a todos los cultos, ve bien vestido, lústrate. Pero que eso no te haga mejor que los demás. Hay algunos que dicen, hermano, gracias al Señor, porque yo doy más a misiones. Espera, y luego, amén. Otros podrían decir, hermano, yo traigo la mejor Biblia. Aquí de aquí de John MacArthur, forrada en piel, traducida al inglés, al latín, y luego con un título ahí, hermano, hermana fulana de tal. No, hermano, no nos hace mejor. Ahora, trae una mejor Biblia, amén. Pero que eso no te estime mejor que los demás. Hay gente que dice,
que se vanagloria por los templos que tiene. No, hermano, es que mi iglesia es, bancas acolchonadas, como el templo de Salomón. Espero que haya visto el video. Las paredes de oro. Está hasta el arca del pacto ahí, hermano. Hermano, y si lo tuvieras, no te gloríes, porque todo lo que tienes es del Señor. Si tienes una cabañita, en eso gloríate, el Señor te lo ha dado, pero no es porque tú, de alguna manera, diste todo el dinero para poder construir algo. No, hermano, es del Señor. Todo lo que tienes y todo lo que somos es del Señor. Todo está bien, todo esto que he mencionado está bien, no hay nada de malo en ser un buen asistente, en vestirte bien, en lustrar tus zapatos, en dar para misiones, en traer una buena Biblia, en ofrendar o en ayunar, no hay nada de malo en esto. El problema es cuando yo pienso que soy mejor por hacer esto. Todo está bien, hermanos. El problema radica en que todo lo que hagas no te justifica, sino solamente los méritos de Cristo. Lo único que te justifica el día de hoy. Es en lo que te puedes gloriar. No vaya ahí, pero 2 Corintios 10:17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no era probado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Este es Cristo. Amén. Riley dijo, el más santo y mejor de los cristianos no tiene nada de qué gloriarse. Su fuerza no es propia. ¿Sí está conmigo, hermano? Ahora, quiero terminar con esto. Y he titulado este subpunto, mi ejemplo a seguir. Vaya a Lucas 18:13. Porque mi ejemplo a seguir no quiero que sea un arrogante altivo con ausencia de humildad. Mi ejemplo a seguir no quiero que sea un hombre que se considera a sí mismo como mejor que los otros, aunque no sea un adúltero, aunque no sea un injusto o un ladrón. No, ese no quiero que sea mi ejemplo. Ve el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, ¿cuál es la condición externa? Primeramente dice que estando como lejos. Este hombre no llegó al templo. Este hombre tuvo este lugar sagrado como algo tan digno que ni siquiera quiso llegar al templo. Dice, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, hermanos. Esta expresión de estando lejos indica el templo, lugar donde se llevaba a cabo la adoración, porque sabe lo santo que era el templo y el culto que se rendía ahí. No quería alzar los ojos al cielo. Esto es un simbolismo de reverencia. Y también golpeaba su pecho. ¿Qué significa esto? Es un signo de culpabilidad y desagrado a quién? A sí mismo. Yo no soy lo que debería de ser, y golpeaba su pecho. Soy un pecador, y golpeaba su pecho. Ni siquiera quería llegar al templo donde ustedes estaban adorando. Ni siquiera quería mirar al cielo. Hermano, este es el ejemplo seguido. ¿Cuál es la condición interna? Hay solamente un par de palabras que dice este hombre. No es una larga oración como el fariseo. Dios, te doy gracias porque no sé como este fariseo, no soy idólatra, no soy hechicero y bueno, todo lo que podamos decir. Pero este hombre, en un par de palabras, nos da ejemplo. Dios, sé propicio a mi pecador. Por cierto, quiero hacer un comentario al pie de esta expresión. Hermanos, las palabrerías en la oración no crea que impresionan a Dios. Podemos decirle, Dios, Shabaoth, Shaddai, Elohim, Ruach, HaKodesh, Ber, y todas las palabras en hebreo, griego, latín y todo lo que quieras. Pero al menos con estas 6 palabras, este hombre fue más justificado que aquel palabrero. Ahora, no te estoy diciendo que no tengas que orar de una manera adecuada, bien. Hazlo. Pero hermano, aún el hecho de orar de una manera excelsa no quiere decir que seas mejor que los demás. Puede que venga una persona que solamente ni siquiera pueda orar y sea un hombre mayor de oración que tú y que yo.
¿Cuál es la condición externa? Dios, sé propicio a mí, pecador. Y quiero terminar, hermanos, diciéndote lo que dijeron 3 personas. Escucha esto. ¿Has escuchado de L. Moody? Este hombre dijo respecto a esto: lo único que tienes que hacer es demostrar que eres un pecador. Y yo te mostraré que tienes un Salvador. Y cuanto más grande pecador seas, más grande es la necesidad que tienes de un Salvador. Hermanos, toda persona que tiene un alto concepto de sí, es muy difícil que acepte que necesita un Salvador. La gente el día de hoy dice: es que yo no he hecho nada malo. Es que yo no he cometido tantos pecados, yo no soy un adúltero, yo no soy un asesino, yo no soy un violador. Espera, hermano. Si tienes un alto concepto de ti, entonces no necesitas un Salvador. Pero no es que no lo necesites, sino que no sabes que lo necesitas. John Bunyan, el hombre que escribió El progreso del peregrino, por cierto, ahí lo vendemos en la parte de atrás, 100 pesos, dijo esto: Dios te propició a mí, pecador. Hazme conocer y creer en Jesucristo, porque reconozco que si no hubiera existido su justicia, o si no tuviera yo fe en ella, estaría del todo perdido. Oh Señor, he leído que tú eres Dios misericordioso, que has puesto a tu Hijo Jesucristo como Salvador del mundo y que estás dispuesto a concedérselo a un pobre pecador como yo. Y en verdad que soy pecador. Señor, aprovecha esta ocasión y ensalce tu gracia con la salvación de mi alma mediante tu Hijo Jesucristo. Hermanos, estas son palabras de un hombre contrito y humillado. Un hombre que está de alguna manera sintiéndose débil por su pecado. Y uno de los predicadores más portentosos, llamado Charles Spurgeon, dijo: si sabemos que un hombre se da a sí mismo el título de pecador, entonces decimos: mira a Cristo y sé salvo. Esta es la expresión de un hombre justificado. La expresión de un hombre justificado no radica en lo que eres, sino radica en lo que Cristo ha hecho por ti, pecador. Vaya al último versículo, Lucas 18:14. Les digo que es decir, el último, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahora sí, esta frase la encajamos en toda la parábola y entendemos que ¿quién era el fariseo? El que ensalza. ¿Y quién era el publicano? El que se humilla. Pues la justicia procede de un corazón en bancarrota. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que padecen persecución. Hermano, la justicia procede de un corazón en bancarrota, no procede de un corazón que no necesita arrepentimiento, cuyo corazón puede y depende únicamente de la gracia, de la propiciación de Dios, del favor y misericordia de Dios. Pues si creyéramos que Dios nos debe la salvación, entonces nuestra justicia ya no es por gracia. Si yo pienso que soy justificado por lo que yo hago y por lo que soy o por lo que no soy, entonces ya no estoy justificado. Porque la justicia es para aquel que sabe que necesita la propiciación de Dios. ¿Y qué significa propiciación? El favor de Dios, o Dios estando delante de ti, o Dios dándote tu gracia, dándote su gracia. Hermanos, ¿tenemos un corazón como el fariseo o como el publicano? ¿Tenemos un alto concepto de nosotros mismos? ¿Sí está conmigo? Vamos a orar, hermanos. Pero antes de orar,